Bueno, para nosotros como Centro Cultural de España es también una novedad pues encontrarnos en estos espacios pues más propios de la educación, ¿no? Entonces un gusto compartir con ustedes y para empezar pues voy a tratar de dibujar un poco un marco para que entiendan pues qué es el Centro Cultural de España, ¿vale? Y para empezar pues me gustaría hablarles como de una especie de paradigma de cómo nosotros entendemos los procesos de gestión, cómo abordamos nosotros a la hora de entrar a un proyecto, a un programa, cómo los diseñamos. Y para nosotros nos gusta usar este ejemplo de alguna forma de situarnos en dos momentos, ¿no? Como en una división entre el siglo XX y el siglo XXI. No necesariamente porque las acciones que les voy a contar no se hayan transversalizado en estos procesos, sino que de alguna forma es más didáctico y también es más fácil de entender como ese corte entre dos siglos, ¿no? Y en eso nos apoyamos, ¿vale? Entonces, nosotros al principio cuestionábamos y decíamos como que en el siglo XX los procesos iban de los quiénes, ¿no? De quién lo hace, ¿no? ¿Qué o quién lo hacía, ¿no? Y había como una idea de que había como una especie de grupos o sectores que estaban destinados a la creación, ¿no? E incluso cosas tan perversas como decir clases creativas, ¿no? Había como una clase creativa que incluso había que importarla para que empiece a desarrollar proyectos y empiece a hablarnos sobre cómo desarrollar ideas y que creo, a mi manera de verlo de forma particular, solo eso ha anquilosado un poco la idea del desarrollo que todos tenemos, ¿no? Pero también en el siglo XX se hablaba mucho de cómo organizar a las gestiones y hoy en día todos entendemos cómo se organiza cualquier organización, cualquier institución. Y muchas de estas organizaciones iban pues del orden y mando, ¿no? El orden y mando no es una palabra peyorativa, sino es una forma de gobierno, ¿no? Jerarquizada, burocrática, y que creo que eso no responde actualmente a lo que se hace, ¿no? Y a cómo se construyen estas políticas. Pero también eso del siglo XX daba como una idea de que había que producir y construir una cultura de masas, y que había que producir más, y que había que hablar de ese consumo de masas, donde todos somos iguales o nos entendíamos como que todos somos iguales y que había que producir en esas cantidades y eso daba lugar a esas economías de escala, a esta idea de la publicidad y bueno, una serie de cosas que tampoco la idea es entrar en eso, pero es como nosotros vemos como el pasado y como nosotros cómo entendemos ahora y cómo gestionamos nosotros ahora. Pues hoy creemos que ya no va de qué o quién lo hace, sino de cómo lo hacemos y creemos que eso es más importante entender, cómo vamos a abordar los proyectos. Esta idea de lo digital pues ya lo ha roto todo, ya nos ha ayudado a tener otras formas de organización y hoy incluso nos empieza a cuestionar con la inteligencia artificial esos propios procesos de creación. Evidentemente los medios de producción y las tecnologías nos ayudan a hacer esta idea, pero que hoy no son factores de competitividad. La competitividad en el desarrollo de los proyectos está en la creación y sobre todo en esta creación humana y en esta sensibilización, ¿no? Entonces ya no hablamos de masas cuando desarrollamos proyectos, sino hablamos de multitudes. Y aquí hay una diferencia fundamental para mí, que en las multitudes no todos somos iguales como en la masa, sino que todos somos distintos. Y en esta construcción de lo distinto, pues construimos cosas más personalizadas, más individuales, porque entendemos que no todos consumimos igual, no todos leemos igual, sino que encontramos en esa diversidad esa riqueza, ¿no? Y ya no hablamos de economías de escala, sino de economías colaborativas, de economías compartidas, ¿no? Ya no hablamos tanto de la propiedad, sino del compartir las cosas. Y ya somos organizaciones que escuchan más que hablan. Para mí estar hoy aquí es distinto de mi estado natural de estar gestionando, de estar con el Judi y estar permanentemente escuchando. Para mí venir a un diálogo creo que es fundamental y que el título del encuentro sea diálogos es algo que nos ayuda a reflexionar que no se debe agotar. El diálogo es algo que no se debe agotar y tenemos que tener la capacidad permanente de escucharnos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa? Que ya no tanto planificamos, sino que prototipamos. Y en el Centro Cultural nos gusta pensar en eso, en esa experimentación permanente a la hora de hacer nuestros proyectos. Ahí va. Perdón, ya. Entonces, para así, pues, Memo, el proyecto que les vengo a contar, que es Mediatecas Móviles, y que un poco ya le dieron la introducción, también se ancla en una forma de planificación que tiene el centro. Pues el centro parte
de un MAP, de un marco de asociación país, que es como que nos da los lineamientos, luego baja a un plan de centro, que es lo que hacemos cada año, como, no sé, en las instituciones públicas tal vez un POA, ¿no? Un programa operativo anual y una cosa así, donde ahí nosotros centramos 3 ámbitos de acción. Memo se encuentra en uno de ellos, que es cultura como herramienta para el desarrollo. Luego desarrollamos 5 programas. Memo se va a encontrar en el programa de Derechos Humanos y Culturales. Luego, en esa forma de estar estructurándonos y planificándonos, desarrollamos 11 proyectos al año. Memo se va a emplazar en comunidades indígenas. Y luego tenemos como un promedio de 165 actividades que desarrollamos en el año en el Centro Cultural, entre presenciales y virtuales, ¿no? Memo es una de ellas. Básicamente es un poco el trabajo que hacemos en el Centro Cultural, para quienes no lo conozcan, que está aquí en la Avenida Camacho, en la Casa de España. Somos un equipo de 5 personas. Y entre 5 personas, pues nos batallamos y gestionamos y reinventamos y creamos, porque no somos de una estructura jerárquica, sino todo lo contrario, lo hacemos muy horizontal y lo hacemos de la forma más natural que podemos, para que así podamos conectar y fluir con nuestros beneficiarios, con nuestros actores con los que queremos trabajar. Yo vengo de la Mediateca, como lo han escuchado, y yo gestiono la Mediateca del Centro Cultural, pero además gestiono todos los proyectos que tengan que ver con el ecosistema del libro, ¿no? Y aquí yo les he traído como 2 divisiones en las que se centra mi trabajo, como servicio y como gestión cultural. Como servicio, nosotros tenemos una biblioteca de alrededor de 9.000 materiales, entre libros, material audiovisual, música. Somos una biblioteca iberoamericana, pero además somos una biblioteca especializada en arte y cultura. Somos probablemente de las pocas bibliotecas con esa característica en la ciudad, pero además tenemos algunos servicios, como un catálogo en línea a través de nuestra página web, donde pueden conocer todos nuestros títulos, pero también tenemos un servicio que curiosamente no lo tienen todas las bibliotecas de la ciudad, que es préstamos a casa. Nosotros prestamos hasta 4 libros sin ningún otro requisito, no pedimos absolutamente ningún pago, es a través de su carnet de identidad, y lo que tratamos es de que los libros circulen y que vayan a su acceso. Tenemos un servicio de Wi-Fi, tenemos una sala audiovisual. Y bueno, en el 2022 tuvimos alrededor de 4.321 usuarios, eso quiere decir 360 al mes, 90 a la semana, y por semana prestamos alrededor de 35 libros que van circulando y que se van moviendo y que van al acceso, al alcance de nuestros usuarios, ¿vale? Pero sobre todo en gestión cultural, como pueden ver ahí, hay un listado de una serie de proyectos que trabajamos con todos los que forman este ecosistema del libro: libreros, bibliotecarios, autores, editores, lectores. Trabajamos con clubes de lectura, tenemos talleres de formación en bibliotecas, hemos hecho bibliotecas como espacios de seducción, maker space y bibliotecas, hemos hecho fomentos de lectura en bibliotecas, trabajamos con clubes de lectura infantiles, con clubes de lectura de adultos, hacemos martes de cine, que es una actividad que en el Centro Cultural lleva más de... Bueno, en la Embajada de España lleva más de 20 años, el Centro Cultural ha cumplido 10 años el año pasado. Trabajamos en festivales de poesía, en festivales de ferias de libro, como la Feria Internacional del Libro de La Paz, o como la Feria de Libros Independientes en Jambre. Trabajamos con el Festival de Poesía Sudaca, que es un festival de poesía LGBTIQ. Entonces, hay una serie de cosas que hacemos, y entre esas también está Memo. Actualmente estamos haciendo un mapeo de bibliotecas y librerías en la ciudad para construir circuitos que nos permitan diseñar una especie de emplazamiento y actividad masiva en la ciudad, que queremos llamarle la Noche de las Letras o la Noche de los Libros, y esperamos materializarlo ahora en octubre. Estamos en un montón de procesos que tienen que ver con la lectura y con el libro, y les invito a ver nuestra página web y a conocer lo que hacemos. Entre todos estos está Memo. Memo empezó el año 2021 y, como les decía, empezábamos a prototipar, estábamos en ese proceso todavía de la pandemia y de empezarnos a encontrar, y nosotros hacemos como reuniones de preguntarnos qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y una de las cosas que identificábamos en la biblioteca es que teníamos demasiados libros, y la biblioteca es un espacio pequeño. Entonces decíamos, estos libros van a estar en el depósito ¿cuánto tiempo? ¿O es que mejor que salgan y que circulen? Entonces, como teníamos una cantidad de libros significativa, pensamos que estos libros deberían llegar a algún lado.
al momento de prototipar, pues empezamos a diagnosticar a dónde llevamos estos libros. Y ahí fuimos conociendo proyectos en cárceles, proyectos en unidades educativas, proyectos en barrios, proyectos en móviles, y una serie de iniciativas, ya sean públicas, privadas, independientes, y que nosotros de alguna forma no queríamos duplicar esfuerzos, sino queríamos ir a esos lugares, y no queríamos ver que se concentrara todas estas actividades en la ciudad. Entonces decíamos, bueno, por una idea, pues podemos irnos más allá. No nos quedemos en la ciudad y busquemos expandirnos, ¿no? Porque además era uno de nuestros objetivos. Queríamos que el Centro Cultural de España en La Paz empiece a ser el Centro Cultural de España en Bolivia y empezar a tener más actividades y más presencia en otros departamentos. Pero además sabíamos que este proyecto de llevar los libros y de donar libros tenía que verse de co-construirlo, porque teníamos que entender a los territorios donde íbamos a ir y si había algún interés real de poder hacer estas cosas y que no solamente venga de un interés particular, es decir, solo venga de nosotros porque queremos hacerlo o porque hay que hacerlo, sino porque tiene que venir en realidad como en el design thinking de ellos, ¿no? De los que se van a beneficiar en realidad del proyecto, ¿no? Entonces, después de prototipar, pues Memo va de colaborar. Lo primero que identificamos fue a Pintudos. Pintudos es un estudio creativo en la ciudad de La Paz, que para nosotros fue el aliado estratégico en este proyecto. Porque nosotros sabíamos que queríamos llegar con los libros a las comunidades, pero no queríamos que los libros se vayan a encerrar, que se vayan a la escuela, que se vayan a la casa comunal. Queríamos que vaya al espacio público, queríamos que vaya a la plaza, queríamos que vaya a la cancha, queríamos que vaya a los lavaderos, quería que vaya al encuentro con la comunidad, para que no haya la excusa de no tengo tiempo para un libro, o no, estoy muy en mi día a día y no voy a la biblioteca. Entonces no queríamos que haya esa barrera y no queríamos que haya un bibliotecario o alguien que te dé la autorización de acceso al libro. Entonces, Pintudos era un estudio que diseñaba muebles a partir de materiales reciclados y que tenía un componente de diseño que nos parecía maravilloso. Pero además, entre su equipo tenía educadoras y promotoras en museos, que habían trabajado en museos y que entendían muy bien de cómo hacer dinámicas de promoción de lectora, de cómo acercarse a la comunidad, que para nosotros era fundamental porque nos teníamos que presentar y nos tenían que conocer y bueno, ellos cumplían como el equipo ideal. Luego en el camino se fueron sumando como librerías como Lectura, que nos donó libros porque le pareció sumamente interesante lo que hacíamos y así se enriquecieron las bibliotecas. Vino WWF y también la Fundación para la Protección de los Murciélagos en Bolivia, que igual les gustó mucho la idea, además que trabajábamos con reciclaje y que de alguna forma cuando hablábamos con la comunidad también nos pedían materiales en medio ambiente o materiales infantiles y ellos nos pudieron proporcionar esos materiales que tal vez nosotros como biblioteca especializada en artes no la teníamos. Entonces, Memo va de colaborar, ¿no? Va de encontrarnos. Pero Memo va también de co-construir y aquí les puse 4 fotos de las 4 comunidades donde estuvimos el año pasado, ¿no? Y en todas pues estuvimos hablando o con las autoridades o con los niños y con las mujeres o con la población. Tengo una que está ahí como que la tercera, que hablamos con CONAMA, que justo hoy tenemos uno de sus representantes, pues hablábamos con la directiva en ese momento para ver si podíamos hacer algún proyecto. Y nos sobrepasaba porque eran como más de 200 comunidades y nosotros éramos un prototipo de proyecto que estábamos ahí como, ¿qué hacemos? ¿No? Pero con todos pudimos lograr aterrizar y concretar acciones. También fuimos hasta el Chaco, a unas 7 horas de Santa Cruz, a una comunidad guaraní, que ya la verán más adelante. Memo también va de diseñar y de narrar. Nosotros sabíamos que lo que les estoy contando ahora de cómo queríamos hacer el proyecto, no podíamos ir a la comunidad con eso. Entonces, un componente fundamental era que el librero que íbamos a instalar en un espacio público sea algo muy, muy atractivo, ¿no? Que responda también a la identidad del lugar. Entonces, íbamos a la comunidad en nuestro primer ingreso y era como una transferencia de saberes. Ellos nos iban contando cuáles eran sus características, dónde eran sus puntos de encuentro, cuáles eran las personas más sabias de la comunidad, cuáles eran los animales que representaba, cuáles eran los sonidos, una serie de elementos que hacen a su comunidad para que el librero también se convierta como en un hito, como en un símbolo para ellos y que se construya esa relación. Memo no es un nombre de a gratis, si se quiere, o es por abreviar Mediateca Móvil, sino porque también sabíamos que Memo era como más conectivo, más personal, podría transformarse en un personaje y los libreros iban a ser esos personajes. Entonces ahí ven cómo íbamos diseñando, íbamos dibujando,
pero también íbamos a narrarlo, entonces pensamos que no era muy conectivo que yo vaya y les cuente o yo haga dinámicas. Construimos personajes como el narrador, como la paraba, construimos una historia animada. Soy un viajero del tiempo, tejedor de historias y guardián de promesas. Traigo buenas noticias y traigo compañía confiable y sabia. Soy una paraba, acompaño y guío a mi amigo desde los cielos. Busco caminos y destinos que nos ayuden a mantener vivo a Memo. Memo viene con nosotros y a la vez se queda en cada lugar que vamos. Hay espíritus viajeros que llevan historias, memorias de lo que somos a través de los tiempos. Memo echa raíces en cada lugar y se queda para compartir saberes y conectar comunidades. Memo guarda las historias y los saberes como tesoros perpetuos en páginas con letras e imágenes que deben compartirse entre lugares, entre hombres y mujeres, niñas y niños. Así ha sido siempre y así debe ser. Es lo que somos y somos historias. Memo es un proyecto de donación de libros acompañado por una intervención artística que interactúa y une culturas en colaboración entre el Centro Cultural de España en La Paz y los espacios de representatividad locales. Entonces, así como que experimentábamos, si ven, no son animaciones perfectas, las hacemos nosotros, entre esas 5 personas que les contamos. Yo empecé a dibujar los personajes porque se nos ocurrió que podíamos tener un narrador, porque como nuestras visitas eran tan fugaces a las comunidades, era como un viajero, y tenía una mejor amiga que era una paraba, porque ella iba de adelantada, ¿no? Era la lorita que podía volar y llegar antes y preparar a la comunidad. Entonces, cuando nosotros reuníamos a la comunidad, cuando llegábamos la primera vez, creábamos estas dinámicas de presentarnos y que ellos transfieran los saberes, no como preguntándoles concretamente cuál es la persona más adulta o cuál es el ave que te gusta, sino a través de una narración de estos 2 personajes, jugando, y lo lúdico aquí creo que es muy importante, ellos nos iban dando estos insumos que iban a permitir diseñar el librero, pero además iba a permitir hacer la selección de libros, que eso es muy importante. Hay muchos proyectos donde pedimos que nos donen libros y agarramos un lote y lo entregamos a otro lado, e igual y no son libros que interesa a nadie, ¿no? Hay mucho libro de eso. Y nosotros tratábamos de que por lo menos, aunque nosotros teníamos solo libros de arte y cultura, respondan a demandas, a necesidades, para que le den el uso, para que sea ahí. Entonces, aquí ven cómo íbamos jugando y narrando y creamos los personajes y nos hicimos las máscaras de goma espuma. Y, ¿por qué? Porque tampoco se necesita mucho dinero, y a eso voy. Tiene que ver con hacerlo, y tiene que ver con encontrarse y sobre todo con dialogar, con estar con ellos, aunque sean tiempos tan breves. Y luego hacíamos dinámicas para desconstruir los libros, y para esto para mí era muy importante. Nosotros les presentábamos los libros que habíamos seleccionado a la comunidad, pero nos dábamos cuenta que había muchas cosas, sobre todo en los infantiles, que no respondían a su realidad. Es decir, había cuentos de la princesa blanca, rubia, de castillos y dragones, y decíamos, ¿y esto qué tiene que ver con la realidad de las comunidades? O sea, está sumamente alejado. Algo que incentivábamos cuando dejábamos el librero era a intervenir los libros, a rayarlos, a dejar apuntes, a reconstruirlos, a que si la historia era de una princesa rubia, podías cambiar y dibujar sobre ella a la princesa o al personaje que era de tu territorio. Y que no tengas miedo de hacer eso, porque al final el libro, el objeto tangible, tenía su vida en ese proceso de contacto con nosotros. Entonces, parte de las dinámicas no solo era leer, sino intervenir los libros, hacerlos que se apropien. Recuerdo que en el lago hicimos una dinámica con las mamás, porque estaban muy preocupadas de que el agua, que el clima arruine los libros al aire libre. Entonces decían, nosotros forramos los libros a nuestros hijos para ir a la escuela, queremos forrar todos los libros. Hicimos una reunión y forramos los libros, y lo hicimos compartiendo un aftapi, y jugamos, y al final ahí había una implicancia de la comunidad, es decir, yo quiero cuidar un libro que al final va a ser público, porque va a estar ahí,
Y como somos tan pequeños, porque eso es una característica, fuimos a comunidades muy pequeñas, de 400 habitantes, de 1000 habitantes, pues todos se conocían y como que todos también hacían como un autocontrol de esto, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de lo que hacíamos y de cómo nos encontrábamos. El valor fundamental de nuestro proyecto, y era algo que no lo íbamos a negociar, era que tenía que ser de acceso libre, tenía que ser público y tenía que estar en la calle. Si se perdían los libros, no pasaba nada. Por lo menos para nosotros, como Centro Cultural, les decíamos, no pasa nada. Al final, si te roban un libro, el libro está y sigue viajando y sigue circulando y le llega a alguna persona de interés. Si te lo roban y lo venden, al final alguien lo va a comprar y va a llegar el libro. O sea, es mejor que haga todo ese camino a que esté en mi depósito, a que esté en mi almacén. Prefiero que se entregue. Esto tiene que ver mucho también como que somos una institución que, bueno, no sé, activos fijos, estas cosas tan burocráticas, nosotros por suerte no las tenemos y tratamos de justamente hacerlo más libre y accesible. Aquí ven cómo están los libreros, ¿no? El primer librero que ven que se puso en el lago está en la Isla del Sol, pero en el lado norte, que es el lado como no turístico, donde ya es el último hito a frontera con el Perú y que estuvo muchos años aislado. Llegamos ahí y lo instalamos como al ingreso de la comunidad, muy cerca de la playa, y nos parece hermoso. Pero además el librero está hecho en totora, con madera reciclada, y tiene personajes como el puma, el cóndor, la trucha, que son símbolos que nos dijo que eran representativos propios de la comunidad. Entonces fue muy lindo. El segundo, que lo ven abajo, que parece un árbol, está en la comunidad de Mururata, al Noryurgas. Es la comunidad donde se encuentra el rey afroboliviano, y por eso ven una corona dentro de ese platanal, ese árbol de plátanos. Está hecho en aluminio porque por la condición climática que también es. Y las aves, los loros, eran como muy importantes en esa comunidad porque les anunciaban cuándo iba a haber sol, o cuándo iba a llover, o cuándo iba a haber buena cosecha, o incluso cuándo te tenías que casar. Era sumamente lindo. Entonces ahí hay dos aves que cuando las abres, esto está en la plaza central de Mururata, y además eso nos encanta porque es como el monumento, porque no tienen un monumento, y está ahí la corona, está el rey. Hay hojas de coca en la parte de abajo que tal vez la foto no se ve, porque hay esa fusión también entre esa cultura afro, pero la cultura aymara, y que la coca es un elemento económico fundamental en la comunidad, que también está reflejado ahí. Cuando los niños se paran al medio, pues la corona les queda en su cabeza y también es muy bonito. El tubo es hueco y cuando lo rascas hace el ruido de la saya, ¿no? Del rascador. Entonces, estas cosas se fueron construyendo con ellos. O sea, no venían nuestras ideas, nosotros sabíamos que teníamos un diseñador, teníamos un artesano, y venga a trabajar con la comunidad para hacerlo, ¿va? Luego está otro que está en Luribay, que bueno, ahí hay como un conejo, un cuy, el aguayo, que también era un elemento, las banderas. Y el último, que lo ven tan formal, es porque nos fuimos al Chaco, nos fuimos a 7 horas de Santa Cruz, a una autonomía indígena guaraní, y donde realmente no podíamos llegar con nuestro artesano y tuvimos que trabajar con artesanos de la comunidad, con madera de la comunidad, pero pudimos construir más muebles, porque además aquí se fusionó con una biblioteca pública que la comunidad quería hacer hace muchos años. Entonces pudimos hacer como un cambio de no tanto diseño y más mobiliario para ellos, pero con madera de la región. ¿Dónde hemos llegado? Pues ya les he ido contando un poco, pero hemos empezado en Memo, Chayapampa, Isla del Sol, el 22 de abril del año pasado, o sea que un día como hoy, hace un año, yo estaba allá en el lago, muy feliz de la vida, trabajando y entregando libros y leyendo con la comunidad. Les juro que ese lugar de la Isla del Sol es paradisiaco, es hermoso y no está totalmente, no contaminado, pero con toda esta de la industria del turismo, ¿vale? Es muy lindo, les invito a ir. Memo Mururata, Noryungas, que les contaba, afrobolivianos, Memo Carayapu en Luribay. Esto fue gracias también al trabajo con CONAMAC y que pudimos llegar hasta ahí, hermoso lugar también. Y finalmente el más lejos que fuimos, pues Memo San Antonio de Parapetí, una comunidad autónoma indígena en Santa Cruz. 4 comunidades, 585 libros entregados, más de 3.000 beneficiarios, son poquitos porque les digo, trabajamos con comunidades pequeñas, y más de 5.000 kilómetros recorridos en esta aventura de Memo. No pasa nada, si no oigo ahí los textos, porque es como fotos en las carreteras, ¿no?
sembrar la semilla en cada uno de vosotros. Memo es un espíritu que viaja por Bolivia al encuentro de comunidades alejadas del panorama de la gestión cultural pública o privada. Gracias. Y bueno, para ir terminando, pues este año queremos duplicar la apuesta, queremos llegar a 8 comunidades. Estamos mirando a Beni Pando con mucho agrado, hemos empezado conversaciones con instituciones, con comunidades allá. Esperamos viajar en los próximos meses y tenemos muchos deseos de que Memo esté en el norte de Bolivia este año. Queremos generar una bibliodiversidad y esto para mí es muy importante. Recuerdan que cuando empecé les dije que cómo nació el proyecto, porque tenía yo muchos libros guardados. Hoy ya no tengo libros guardados en la mediateca, entonces no tengo la materia básica para hacerlo. Pero hoy apostamos y desde nuestro propio presupuesto como centro cultural vamos a hacer la adquisición de libros. Pero aquí es muy importante este concepto de bibliodiversidad. Bibliodiversidad tiene que ver con no quedarnos con las grandes editoriales, la Random House o los que acaparan estos mercados, o solo los libros estándar o los libros. Busquemos otros libros, busquemos libros más independientes, busquemos libros autogestionados, busquemos libros que son de nuestros contextos, de nuestros territorios. Nosotros queremos construir una colección de entre 50 y 70 libros en este nuevo Memo, pero que responde a medio ambiente, que responde a feminismos, que responde a diversidades, que responde a indigenismos, que responde a ejes temáticos que el Centro Cultural trabaja y que nos interesa que se construya, que se reflexione y que se construya esa lectura crítica a partir de estos textos, de lo que nosotros trabajamos. Creo que eso es un aporte más significativo este año, la curaduría de libros que estamos haciendo. ¿No? Vamos a ir con una obra de teatro que creemos que ahora es más conectiva. Esta obra de teatro va a ser construida a partir de la colección de libros para presentar a Memo a través de una obra de teatro, una especie de caravana como el circo que recorre comunidades y que la comunidad espera y se reúne para ir a ver ese espectáculo. Queremos recuperar eso, queremos recuperar esa lectura pública oral que se hacía antes de que existiera toda esta masividad de libros y todo lo digital. Nos reuníamos para escucharnos y para leer. Pues algo de eso va a tener esa obra de teatro que está en proceso igual. Y bueno, queremos sobre todo reconectarnos con los otros Memos también que hemos abierto este año, porque esto va no solamente de llegar y dejar una cosa, sino de continuar y de construir relaciones. A veces cuando me dicen, ¿y cómo captan fondos? La verdad, nosotros no captamos dinero, captamos relaciones. Construimos relaciones permanentes. Muchas gracias.